Vamos a arrancar con Andrea Zamorano. Ella es naturalista de Ecuador, entomóloga. Andrea tiene un afecto especial por los insectos. Este ponente ha trabajado en varios proyectos con este grupo, desde la crianza de insectos benéficos para una agricultura sostenible hasta la identificación de insectos en las dietas de las ranas dardos. Además, ha trabajado en la docencia en las materias de biología y ciencia, en las cuales ha tratado de inculcar el amor a la naturaleza y particularmente a los insectos. También ha dictado múltiples charlas de ciencia ciudadana a través de esta aplicación iNaturalist a diferentes grupos etarios, desde niños hasta adultos, así como a profesionales, tales como miembros de la Policía Ambiental y personas de las comunidades amazónicas. Así le damos la bienvenida a Andrea. Muy buenas tardes, te escuchamos, Andrea. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas las que nos están viendo en esta transmisión. Es realmente un gusto para mí poder participar de nuevo en este foro. Ya ha pasado algún tiempo desde mi primera participación y por lo tanto, por lo mismo, bueno, estoy súper emocionada de compartir de nuevo esta experiencia con todos ustedes. Bueno, les voy a compartir eh, mi pantalla. Primeramente, bueno, sí quisiera empezar agradeciendo un poco, bastante, a Janet Guardiola, quien fue quien a la final nos organizó a todas las mujeres naturalistas de todos los países diferentes en esta tarde, en este foro en realidad. Y bueno, para mí realmente es un ejemplo a seguir ella en el camino de ciencia ciudadana, porque me alejé, como les voy a contar un poco en esta charla de la ciencia ciudadana por diferentes rumbos, pero de alguna otra forma Janet me volvió a eso y eso me dio, bueno, mucha alegría y mucho también ímpetu para seguir en este camino de la ciencia ciudadana. Bueno, para empezar, bueno, un poco el tema de mi charla es un poco personal y un poco también compartir experiencias en específico, me enfoqué en diferentes estrategias para enfocar a la ciencia en las escuelas secundarias para que los jóvenes puedan involucrarse de mejor manera y aprender lo que es el real concepto de la ciencia ciudadana. Bueno, siempre empiezo las charlas con esta primera diapositiva porque siempre que me dicen ciencia ciudadana nadie tiene idea de lo que es, pero educación ambiental todo el mundo sabe lo que es. Entonces, siempre es bueno hacer esa aclaración de que la educación ambiental es básicamente que alguien que tenga conocimiento lo transmita a alguien más. Es decir, es una transmisión de conocimiento en una sola vía. Pero la ciencia ciudadana es una doble vía de compartir datos y conocimientos entre el ciudadano el común, que tal vez no tiene esos conocimientos, y el científico, que tiene muchos. Pero a su vez el ciudadano también puede compartir datos muy buenos y compartirlos de manera que evite que el científico esté en el lugar para recolectar los datos en tal lugar, en tal momento. Entonces, ese es la verdadera comunión que se trata cuando hablamos de ciencia ciudadana. Bueno, como antecedentes, les voy a contar un poquito de mi experiencia, cómo me involucré en la ciencia ciudadana. Yo tampoco sabía qué era este concepto, no me sonaba nada parecido. Básicamente me involucré ya que trabajé en el Instituto Nacional de Biodiversidad acá en Ecuador y ellos básicamente son el núcleo de iNaturalist aquí en el país. Y bueno, muchas de mis responsabilidades se relacionaban con impartir talleres de ciencia ciudadana a través de la aplicación iNaturalist. Y en eso, como ven ustedes, yo trabajé y como bueno, también me presentó mi querida compañera con diferentes grupos de diferentes orígenes, de diferentes edades. Trabajamos con niños en escuelas haciendo los BioBlitz, diferentes actividades y juegos con ellos también, con los universitarios de igual manera, y con ellos un poco más relacionado a proyectos, con gente de intercambio, con personas comunes. También trabajamos con organismos públicos como la Policía Ambiental, como por ejemplo también miembros del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Pesca. Y bueno, en este caso, en cambio, las actividades eran enfocadas hacia tratar de generar proyectos para evitar el tráfico de especies o tratar de monitorear de mejor manera el tráfico de especies a través
pues del esfuerzo comunitario, ¿no? Y el otro caso interesante que siempre resalto es justamente lo que se pudo hacer con comunidades amazónicas. Ellos, bueno, estaban metidos bien en el corazón de la selva, pero tenían un proyecto comunitario de mantener una especie de reserva turística, pero siempre cuidando su medio ambiente, la biodiversidad que los rodeaba. Entonces ellos, claro, nos solicitaron los talleres, fuimos, pero lo bonito fue que ellos no solamente querían aprender a utilizar la plataforma y entender lo que es ciencia ciudadana, sino que también querían capacitarse para poder ellos ser capacitadores a su vez de gente y turistas que venían a visitarlos y también para que ellos sepan cómo se puede monitorear, cómo se puede cuidar el medio ambiente desde la perspectiva de ciencia ciudadana. Entonces, ya les digo, esta experiencia a mí me llenó muchísimo, conocí un montón de gente, un montón de experiencias y eso es lo que digamos, me catapultó para seguir en este rumbo de la ciencia ciudadana y es así que le he tratado de incorporar en todas las actividades profesionales que he hecho, incluso también en las mías personales. Y lo que me he dado cuenta también en los años que han pasado desde que yo estaba ahí en ese trabajo, bueno, ahora ya no estoy, em, y sigo dando estos talleres, lo que sí me he dado cuenta es que hay un desconocimiento bastante grande aún de la ciencia ciudadana y eso que ya han pasado varios años desde que iNaturalist se, se instauró pues aquí en Ecuador. Y asimismo también fue mi sorpresa ver que en las escuelas existe un desconocimiento aún de lo que sería la ciencia ciudadana. Y bueno, eso para mi sorpresa, porque yo en realidad pensé que en las escuelas, al menos en Quito, aquí que es la capital de Ecuador, habría más conocimiento de la plataforma, ya que todos los años se lleva a cabo un BioBlitz grande con diferentes colegios que se llama el Desafío Naturalista Estudiantil. Entonces, para esto sí se involucran un montón de estudiantes. Y cuando llegué a este colegio en donde generé este nuevo taller, del cual surge esta charla, me di cuenta que nadie había oído hablar de lo que es ciencia ciudadana, peor del desafío, peor de lo que es iNaturalist. Entonces eso me dio a entender de que sí, aún falta un montón de trabajo por hacer, por más que esta plataforma haya estado algún tiempo en Ecuador también. Igualmente, claro, de la mano de ciencia ciudadana, al menos en mi caso, siempre dábamos el taller de iNaturalist y el uso de esta plataforma de monitoreo. Entonces sí falta un montón de trabajo aún por hacer, lo cual sí, por un lado es medio triste, pero por un lado también es esperanzador porque hay muchas más opciones y hay mucha gente más a la cual llegar por medio de estos talleres al menos. Y bueno, personalmente, como les comentaba, claro, mi rumbo profesional tomó otro camino diferente y sí, me alejé un tiempo de lo que es la ciencia ciudadana, los talleres, incluso de la aplicación, ya no estaba tanto en naturaleza, aunque sí tomaba las fotos de mi galería está llena de fotos de insectos y demás, entonces, pero no sé por qué, simplemente como que ya lo dejé eso atrás. Y gracias bueno, a la convocatoria básicamente em, que nos hizo Janet de nuevo, es que yo me aventuro a hacer un nuevo taller. Pero como les decía, yo tomé un nuevo rumbo profesional, es decir, ya me alejé un poco de lo que es biodiversidad, de lo que era ser como bióloga pura, a ser más docente de escuelas y bueno, de secundarias principalmente. Pero esa nueva experiencia obviamente también me dio un nuevo enfoque como para yo ganar, aplicar, digamos, estas nuevas destrezas que estaba yo ganando al ser docente, que es muy diferente ser docente de personas, por ejemplo, de talleres, de personas ya grandes, a ser una docente de secundaria. Entonces, como les digo, aprendí muchas destrezas, muchas habilidades nuevas, mucho conocimiento nuevo. Y eso traté de direccionarlo justamente para hacer talleres mucho más lúdicos, mucho más interactivos y que lleguen sobre todo a estos públicos que son, que necesitan ese tipo de refuerzo, como lo son los jóvenes de los colegios, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son algunos sí, las actividades que llevamos a cabo en el taller que hicimos en este colegio. Son algunas actividades y realmente fue un reto muy grande adaptar tantas cosas en un tiempo relativamente cortito. Yo antes, cuando di la anterior charla en el foro, estaba acostumbrada a estos talleres
bastante largos, de 3 horas, mediodía, incluso un día completo, porque veíamos ciencia ciudadana, todos los ejemplos, todo con lo que, cómo hacer en la plataforma, cómo usarla, hacíamos la prueba en campo, entonces sí tomaba mucho tiempo, pero en los colegios las horas son muy, muy cortitas, justamente porque los chicos no pueden estar tanto tiempo pendientes de una sola cosa sin perder la concentración. Entonces sí fue un reto hacer algo muy cortito, muy conciso para ellos y que sea súper lúdico como para que el conocimiento se quede bien, digamos, arraigado ahí en su mente. Entonces, bueno, estos son los puntos que tratamos en ese taller. Vamos a ir viendo un poco en cada paso que se hizo. Esta es la unidad educativa Santo Domingo de Guzmán, quienes me dieron la oportunidad, en este caso, de dar el taller. Ahí yo fungí como docente un tiempo bueno, de Language y de Science, pero dentro de eso fue lo que yo aprendí de mis colegas, porque yo soy bióloga, no soy pedagoga, digamos así. Pero esa experiencia sí me ayudó muchísimo para ganar esas habilidades nuevas que ahorita estoy implementando en estos talleres. Igual esta unidad educativa es de renombre, es uno de los colegios antiguos, digamos, de la capital. Entonces, sí, por lo tanto, sí me sorprendió que no haya el conocimiento de todos estos talleres o de al menos lo que es ciencia ciudadana o lo que es iNaturalist. Lo que me comentaban ahí a breves rasgos era que sí habían oído de la plataforma, pero pensaban que era de paga, eh, o habían querido descargarla, pero vieron como que se confundieron porque sí me di cuenta que hay un montón de plataformas que son como copias, no tan parecidas. Entonces había bastante desinformación de lo poquito que sabían. Y eso es bueno, lo que les digo, lo que me sorprendió y siento una institución ya de varios años de renombre. Entonces, bueno, las actividades que se llevaron a cabo durante el taller, primero se empezó con una pequeñita parte de la charla y como ven ahí empecé con la misma, la misma diapositiva que les presenté aquí, porque por lo mismo, siempre los chicos les dice algo, tienen idea de lo que es ciencia ciudadana, me dicen algo como del ambiente, puede ser algo así. ¿Qué es educación ambiental? Todos alzaron la mano y me respondieron que era. ¿Qué es ciencia ciudadana? Nadie. Entonces, sí es válido hacer esta aclaración siempre porque al ser uno parte, o ser un actor, digamos, activo de una iniciativa, de un taller incluso, entonces eso ya le da más valor al aporte que puede dar el participante hacia el taller o hacia cualquier proyecto de ciencia ciudadana que se pueda generar. Entonces, siempre por eso yo empiezo dando la explicación de cuál es la diferencia entre educación ambiental y ciencia ciudadana. Bueno, una vez que se entendió el concepto, también lo relacioné con el método científico, que como, bueno, sabemos, esta es la base por la cual se hace la ciencia. Entonces, una serie de pasos estandarizados, digamos así, secuenciales, que se siguen para generar un nuevo conocimiento o alguna investigación, que básicamente son observar algo, formular una hipótesis, poner a prueba la hipótesis, generar resultados, analizarlos, discutirlos y divulgarlos al final. Eso es lo que se hace en ciencia para generar ciencia, digamos. Y en ciencia ciudadana les explicaba, se hace exactamente lo mismo, se siguen los mismos pasos, aunque no parezca tan específico, porque en el laboratorio, claro, yo llevo mis muestras, hago mi experimento y tal, pero en ciencia ciudadana también, inconscientemente se está haciendo esta serie de pasos para generar nuevos conocimientos y en este caso, nuevas observaciones para la plataforma que sirven para nuevos proyectos, para nuevas investigaciones que se puedan dar. Bueno, habiendo un poco pasado lo que es la parte teórica inicial, em, les dije a los chicos, salgamos bueno, esos son como el parquecito, las áreas verdes que tienen pues en el colegio. Y antes de entrar yo a la charla, había escondido estas como figuritas que ven ahí de esta águila, ese lobito, ese pajarito. Todas son como, hacen alusión a especies que sí se encuentran aquí en la sierra, al menos de Ecuador. Y los escondí entre los alrededores, el sapito que le puse así cerca del agua, el ratoncito entre las plantas, que el águila por el árbol. Entonces, pasamos de la charla anterior y los chicos salieron al campo, bueno, al campo, no, a a su patio, a encontrar esos cromos que eran, bueno, chiquititos, ¿no? Y los encontraron, regresamos al aula y las personas que los encontraron les pegaron, como ven ahí, en el pizarrón.
Entonces, con eso les expliqué un poco cómo funciona la aplicación, muy a breve rasgos, porque ya les digo, ese taller es otra cosa mucho más larga, pero solo como para que sepan cuál es el mecanismo en el cual funciona. Básicamente, entonces, iNaturalist es una red social, tal cual siempre les digo, ¿no? Como el Facebook, como el Instagram, uno comparte fotos y el resto de personas que nos siguen o son parte de nuestra comunidad las ven. Pasa lo mismo con iNaturalist, solamente que subo mis fotos de biodiversidad, de especies y demás. Y otras personas que en ese caso son científicos, gente en común, gente que es aficionada a la naturaleza, curadores, ven esas fotos e intercambian información. En este caso intercambian, como ven ahí, ven un debate para ver qué identidad tiene en ese caso, esa libélula. Y también les mencioné que los datos que suben ahí no es que solamente son ya una foto que subo en una aplicación y punto, y alguien me dice cómo se llama. No, realmente son datos útiles siempre y cuando estén bien depurados, digamos así, y llegan a ser parte de bases de datos globales como el de GBIF, que alberga datos de biodiversidad, tanto de expediciones, de proyectos científicos, de universidades, así como datos generados por Ciencia Ciudadana en este tipo de plataformas. Entonces, estamos compartiendo información al mismo grado que lo harían científicos. Entonces, no, eso les hago siempre como para ver que su esfuerzo de subir una fotografía, de tomarla y de identificarla así también si es que pueden hacerlo no es un esfuerzo en vano, siempre hay un propósito y el propósito finalmente es que aporte para el monitoreo o para la conservación de las especies. Entonces, ¿para qué fue este punto anterior? No solamente fue para que salgan un rato a tomar ahí los chicos, sino que hicimos a una especie de como salir al campo y tomar fotos. Pero en este caso, como los chicos no tenían la aplicación, no tenían teléfonos algunos, entonces hicimos como de manera más artesanal que ellos encuentren las especies. Entonces las personas, los chicos que encontraron los cromitos de los animalitos, eran un grupo, fueron los observadores. Después, entonces, como parte también del taller, seguimos con otra actividad que se llamaba identificar las especies. Entonces yo, como ven ahí, lo que hice fue hacer estos papelitos con nombres comunes, con nombres científicos también, de justamente las especies que habían encontrado los otros chicos del otro grupo. Y asimismo, a los que no encontraron, les repartí los papelitos, e hicimos dos grupos, el grupo de nombres comunes y el grupo de nombres científicos. Entonces, el grupo de nombres comunes lo que hizo fue poner los nombres comunes de las especies. Y eso, claro, fue más fácil. Ya, lobo de páramo, el lobito de aquí, el halcón peregrino, eh, bueno, algunas palabras no sabían ellos también, por ejemplo, kikuy es una especie de césped, de pasto, básicamente, ¿no? Y eh, el búho y el gorrión. Posteriormente, entonces, también el grupo de los nombres científicos también trataron de hacerle una primera identificación y ellos vendrían a ser, como les digo, los curadores en este caso. Sí, entonces ellos hacían su parte como curadores y los que ponían el nombre común harían la parte como de primeros identificadores. Entonces ya habían observadores, curadores e identificadores iniciales. Entonces ahí los chicos aprendieron el papel que cumple cada actor en lo que es un proyecto de ciencia ciudadana. También entonces vimos algunos ejemplos, por ejemplo, proyectos que se generan en la plataforma, como el atropellamiento de fauna silvestre, que es llevado a cabo gracias al Ministerio de Ambiente. Y yo les comentaba, y ustedes van de vacaciones, por ejemplo, a la playa, toman una fotografía de qué sé yo, una culebra atropellada y ya es un buen registro para saber, por esta carretera, chuta, están demasiadas especies siendo atropelladas, tal vez hay que hacer programas de señalética, tal vez hay que hacer programas de monitoreo de esas especies, no sé, hacer puentes incluso para que pasen estas especies si es que ya quedan eh, mucho en el camino digamos, de la migración de estas especies. Hay otros, por ejemplo, los BioBlitz, que les dije a los chicos y bueno, claro, obviamente se emocionaron con esa.
Proyectos como especies nunca antes descritas, es decir, ustedes pueden ser las primeras personas en reportar alguna nueva especie para el Ecuador, algo que a veces ningún científico puede hacer, ustedes también pueden colaborar y hacerlo, y ser parte de artículos científicos. Les ponía también este ejemplo de acá de que se puede hacer el rastreo de especies exóticas, invasoras, vegetales, por ejemplo, que amenazan la flora de ciertas partes críticas del Ecuador, por ejemplo, eh, en las partes de la Amazonía, por ejemplo, que ahí el endemismo es mucho más grande y es más importante, pues más crítico cuando llega una especie exótica invasora, ¿no es cierto? Luego, una vez que hayan comprendido qué se puede hacer con esos datos, cómo se leen esos datos, em, hicimos otra actividad más, otro jueguito, digamos, así como les decía yo. Y en este tenían los chicos que ordenar las especies de la cadena trófica. Entonces, bueno, ellos medio tenían la noción de qué es una cadena trófica, sabían lo que son los depredadores, los que son los herbívoros. Entonces, lo que hicimos es les presenté, pues esta era la cadena trófica original, esa no les puse la que está así con, ah, con los espacios en blanco y las flechitas. Y ellos tenían que, bueno, repartir estos cromos, ¿no? Para cada grupo. Lo que tenían que hacer es colocar las especies en cada una de las partecitas en blanco, dependiendo de, a ver, cuál es el nivel más bajo, sería el césped que está ahí, ¿no es cierto? Bueno, la vegetación. ¿Quiénes comen la vegetación? Estos animales. ¿Quiénes les comen a estos animales? Los herbívoros, estos otros animales, y así. Entonces, los chicos no teniendo tanta noción, pero sí un poco de perspicacia, ¿no? Para saber un poco cómo ordenar las especies en esa cadena trófica. Hicieron un muy buen trabajo, de hecho, y a la final presentaron cadenas tróficas algo diferentes, pero a la final, em, en teoría, sí estaban súper bien ubicadas, digamos, a nivel trófico las diferentes especies. Y una vez que completaron ese jueguito, esa actividad, siempre explicándoles cuál fue el propósito. A ver, ¿por qué hicimos eso? No era simplemente un juego, sino era para ver justamente qué pasa si una especie deja de existir en un ecosistema. Entonces yo les hacía el ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo borro a la ranita de ahí? A la ranita marsupial de Quito, ¿qué pasa? ¿Quién se queda sin comida en esa cadena trófica? Me decían, ah, la lechuza se queda sin comer, la serpiente se queda sin comer. Y sí, de hecho sí. Y fue chistoso porque justo cuando escondí los cromos en el jardín de los chicos, bueno, en el patio de los chicos, la única foto que no encontraron fue la de la ranita. Entonces, en teoría sí se perdió. Pero bueno, claro, a lo que iba era que los chicos iban viendo, ¿no es cierto? Pero ¿qué más pasa? Las presas que eran de que se comía la ranita, ¿qué pasa con ellos? Los grillos empiezan a multiplicarse, a subir en población, a aumentar en población, y si hay muchos grillos, se comen más pasto, y si no hay mucho pasto, porque todos los grillos se lo comieron, los ratoncitos no tienen que comer las semillas, no hay suelo que pueda soportar, digamos, otras plantas. Los conejitos se quedan también sin comer este pasto. Y si no hay conejitos ni ratones, el lobo, sí, este zorrito se queda sin comida, también la lechuza y asimismo la serpiente. Entonces, esta actividad era justo para enseñarles cómo es que en la naturaleza todo está interconectado. Siempre una cosa es eslabón con otra cosa. Una especie hace eslabón con otra. Entonces, si falta una, se genera todo un desequilibrio en esa red gigante de especies que están interrelacionadas. Y eso obviamente va a generar algún tipo de desbalance en el ecosistema. Quiera que no, siempre hay un desbalance. Por eso es tan crítico cuando se habla de extinción definitiva de una especie, porque significa que toda la cadena de otras especies que dependían de alguna forma de esa especie va a ser alterada. Entonces las poblaciones van a cambiar, van a fluctuar. Y muchas veces eso puede llegar a generar otros procesos de extinción asociados, digamos así. Entonces, claro, ahí vieron los chicos que, bueno, por eso es importante reportar las extinciones, por ejemplo, o reportar, por ejemplo, nuevas especies, y es lo que les comentaba aquí. Estos ejemplos les decía, este de la mariposita, siempre les doy igual porque este descubrimiento lo hizo un médico. em,
jubilado, de hecho, que fue de vacaciones, vio una mariposita, tomó foto y para sorpresa de los lepidopterólogos, bueno, las personas que estudian a los lepidóptera, encontraron que de hecho no era solo una nueva especie esta mariposita, sino que representaba un nuevo género para el grupo. Entonces eso es súper grande, súper importante. Y obviamente ahí se generó un debate y un artículo científico con el aporte de esa persona, que nunca se esperó ser parte de un artículo científico. Igual también les ponía las fotos de estos mapas que ven ustedes ahí, que se pueden hacer en la plataforma. Les decía, ni siquiera tienen que hacer como una investigación así muy elaborada para hacer estos mapas. Ustedes simplemente pueden seguir la trayectoria poblacional de una especie que le pongan ahí y pueden ir viendo cómo fluctúa esa dinámica poblacional. Por ejemplo, ahí están en diferentes meses y se ha tomado en cuenta en ese caso la población de la mariposa monarca. Entonces ahí todos conocían la monarca, sí, que hace la migración y que incluso sabían que está como que en declive su población y medio como en extinción. Pero ahí pudieron ver que gracias a los datos comunitarios se pueden hacer este tipo de mapas. Y yo les decía, a ver, para hacer este tipo de mapas en un año tendrían que haber se tendría que haber requerido miles de científicos que trabajen en toda la zona de Norteamérica y de Centroamérica también, para que todos estén en todas estas partes tomando datos de esta mariposa monarca y la otra mariposa monarca, todo eso durante un año, para hacer esos mapas bonitos que ven ahí. Y eso hubiera costado un montón de dinero y un montón de tiempo y un montón de esfuerzo humano, que no se hizo, pero que se logró igual datos muy buenos a través del esfuerzo comunitario que hicieron cada persona en cada parte, tomando una fotito de esa mariposa y subiéndola a la plataforma. Entonces, eso les decía, cada puntito de esos tomates es una persona tomando una foto de esa especie en ese momento, en esa parte del mundo. Y siempre les termino las charlas con este ejemplo de la comadreja colombiana, que bueno, fue una especie que se creía extinta hace 40 años en Colombia y que gracias a un señor que cruzaba baño de una gasolinera, tomó una fotito de ese animalito, subió a la plataforma y bueno, descubrieron que era esa especie que se creía extinta hace 40 años. Entonces, claro, se hizo programas muy fuertes para proteger ese remanente de población que aún había de esa especie. Entonces, como conclusiones, sí se necesita aún que se extienda mucho más la generación de datos de monitoreo a través del esfuerzo comunitario que genera la ciencia ciudadana. Y obviamente a través de iNaturalist, que es bueno, la plataforma más global, más conocida, pero asimismo existen otras plataformas como esas que ven ahí, que también generan datos para diferentes temas más especializados, pero no quita igual, de todas formas, la importancia que tiene el poder de la comunidad para tomar datos al mismo tiempo. Y bueno, lo que aprendí más de esto es que la ciencia es divertida y divirtiéndose es como se aprende mejor. Finalmente, solamente quisiera hacer un agradecimiento especial a mi profe Lidia, bueno, Luisa, del Colegio de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán, que me permitió estar con los chicos y darles este taller. Y obviamente a los chicos participantes del primero de bachillerato paralelo A, que se portaron súper bien, muy pilas y que colaboraron en estas actividades y con suerte quieren seguir también el camino de generar proyectos para su colegio de ciencia ciudadana. Les agradezco igual a todos por su atención y ahí están mis datos de contacto para cualquier duda. Gracias.